Buenas tardes, les damos la bienvenida a este... Buenas tardes. No me dejan. Cancélame la compartir video. ¿Me cancelaste? Cancélame el primer video. Vuelve a proyectar de esa compu. Proyecta de esa. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este tercer webinar. Queremos ver si se puede, si se escucha. ¿Colocó el video? ¿O te doy mi? Okay. ¿Habla? Buenas tardes. ¿Otra vez? Buenas tardes, estamos por iniciar nuestro tercer webinar. Queremos darles una cordial bienvenida. Antes de comenzar, vamos a mostrar algunos eventos que queremos compartir con ustedes y que queremos que los tengan en cuenta. Lo primero, este es nuestro tercer webinar que presentamos como LALMA. Las redes sociales ya se las hemos mencionado para que ustedes puedan seguirnos. Y queremos hacer un informe de los webinars pasados que se han tenido. El primer webinar tuvimos participantes de 9 países. El país que más aportó participantes fue Perú. En el segundo webinar tuvimos más participación ya de México y de Perú. 8 países representados en total. En este tercer webinar tenemos inscritos personas de 12 países diferentes. Conforme vaya avanzando la sesión, vamos a ver cuántos sean los que totalmente ingresen a la sesión, pero los registrados fueron 12 países. Ya no solo incluimos Latinoamérica, hubo registrados de Mónaco, Estados Unidos, que ya habíamos tenido, y los demás países de Latinoamérica. Damos un saludo a los que ya sean los que ya han logrado entrar, a los que nos visitan de Perú, de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, de Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Colombia, si hay de Mónaco, de Haití, obviamente de México. Si nos falta algún país, quisiéramos ponerles la liga para que usted se registre. Si no se ha registrado, en un momento más en el chat aparecerá la liga para que usted pueda registrarse. Queremos recordarle también del curso gratis que tenemos en el aula virtual. Usted entra al aula virtual de la página del ALMA, lalma.co-cursos, para que pueda acceder a este curso. De igual forma, les recordamos de la certificación que se llevará a cabo en Perú. Esta certificación nos han informado que el cierre de la inscripción para certificarse en medicina estilo de vida es el 15 de septiembre del 2018. Tome en cuenta esta fecha
Es muy importante que usted se registre si quiere certificarse antes del 15 de septiembre. Si quiere más información, puede ir a la página lalma.co/afiliación y certificación. De igual forma, le invitamos a que se afilie como miembro del ALMA. Tiene algunos beneficios, incluyendo un 10% en la certificación. Y tendremos otros webinars que más adelante les avisaremos, pero por lo pronto, bueno, 2 eventos más. Les recordamos nuestro segundo congreso que tendremos de Medicina de Estilo de Vida de Latinoamérica en Lima, Perú, el 6 y 7 de noviembre, donde se llevará a cabo la certificación. Y les recordamos también la segunda cumbre del 26 al 29 de septiembre en México, en la Universidad de Montemorelos. Finalmente, este es el tercer webinar de una serie de 3 que tuvimos, uno cada mes. Estamos terminando esta serie con este tercer webinar titulado Dieta y Diabetes. A continuación voy a ceder el micrófono y el video a la doctora Luz Marina para que ella sea quien presente a las personas que tendrán este webinar. Buenas tardes. Voy a presentar a las personas que van a estar a continuación con nosotros en este webinar. En primera instancia va a estar la doctora Irene Ríos, segunda instancia Margarita Bernales y en tercera instancia el doctor Víctor Pedrero. Comenzamos entonces con la doctora Irene Ríos, representante de la Universidad de California en el estado de Fresno, con formación en nutrición clínica, con un máster en salud pública con énfasis en promoción de la salud. Completó un programa de internado en dietética en la Universidad de California en el estado de Fresno. Su foco de trabajo son pacientes crónicos. Su conferencia se relaciona con el estilo de vida saludable y la nutrición adecuada pueden ayudar a prevenir y controlar la diabetes tipo 2. Bueno, a continuación, Irene. ¿Me oyen? Sí. Ok. Estamos escuchando. Muchas gracias, Luz María. Muchísimas gracias por esta oportunidad y introduciéndome. Este es mi primer webinar, a ver cómo nos va. Tengo mucha información para todos ustedes, ¿ok? Vamos a empezar, como dijo Luz María, voy a platicar un poquito más sobre nutrición, la vida saludable y la relación con el diabetes tipo 2 específicamente. Okay. Voy a compartir. Espérame. Ok. Y empezamos con esto. Entonces, en este mundo, vamos a mirar unos números. La nutrición y el estilo de vida saludable asociados a diabetes es un tema relevante debido al hecho que hay 422 millones de adultos que actualmente viven con diabetes tipo 2 en todo el mundo. Es un número grandote. La Organización Mundial de la Salud presenta esta información que el 40% de todas las muertes están relacionadas con complicaciones del diabetes, diciendo que 1 de cada 11 personas en todo el mundo tienen diabetes. Y si quieren observar allá abajo, esa foto enseña que estas personas son de diferentes edades, diferentes tamaños, diferentes sexos también. Entonces, esta enfermedad tiende a no discriminar a un otro. Okay. Y muy pronto vamos a empezar con lo que es el diabetes. Hay 3 diferentes tipos de diabetes, cada uno de las cuales implica 3 cosas. Una, producción insuficiente de insulina, la incapacidad del cuerpo para utilizar insulina como debería, y un nivel elevado de azúcar en la sangre, vamos a llamarlo glucosa. Todo debido a la disfunción endocrina. Okay, ¿por qué es esto serio?
Los niveles elevados de glucosa pueden tener importantes consecuencias para la salud. En la imagen así al lado derecha enseña que uno puede tener accidente cerebral, ataque cardíaco, insuficiente renal y amputación. Condiciones que pueden ser muy graves. Entonces, existen varios factores que aumentarán su riesgo de diabetes tipo 2, como puede ser genéticamente, la edad y el historial familiar también. Estos factores no se puede controlar uno, pero sin embargo también hay factores que sí puede controlar uno. Entonces, como una alimentación no saludable y la falta de actividad física. Ambos factores contribuyen a la obesidad y los estudios muestran que la obesidad es un factor determinante de desarrollo de esta enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir o mantener la diabetes tipo 2? Acciones para todos. Podemos comer saludable, podemos hacer ejercicio, evitar exceso de peso, controlar la glucemia y seguir consejos de médico. Y también los gobiernos tienen la responsabilidad de proporcionar opciones saludables de alimentación y vida a la población, ofrecer tratamientos efectivos y ser capaz de proporcionar los mejores datos e información. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud plantea este tema como un gran problema. Sabemos eso. También hay otras organizaciones como la Federación Internacional de Diabetes y Healthy People 2020 que se dedican a obtener un mejor control del diabetes tipo 2. Estos esfuerzos globales son otros énfasis en la gravedad de esta enfermedad. Hay algo positivo entre todo esto. Existe evidencia científica que muestra que la diabetes tipo 2 puede prevenirse o el diagnóstico puede retrasarse. La etapa de estar en riesgo de desarrollo de diabetes lo llamamos prediabetes. Y los siguientes 3 estudios cambiaron la forma en que los profesionales de la salud ve y trata esta etapa. Primeramente, el estudio de Darqing, China, fue en 1997. Fue el primer estudio que demostró la capacidad de prevenir el diagnóstico de diabetes en una población prediabética mediante el uso de asesoramiento sobre el estilo de vida saludable y una pérdida de peso del 5 a 7% de su peso. Repetieron este estudio en Finlandia unos años después, en el año 2000, y los Estados Unidos también confirmaron estos resultados en el año 1202. Los programas de prevención de la diabetes en todo el mundo han utilizado estos estudios como un base para sus currículos de prevenir el diabetes. Entonces, estos son ejemplos de investigaciones muy influyentes. Por lo tanto, hay evidencia que muestra que la nutrición y el estilo de vida saludable podría ser un medicamento para la prevención. También hay literatura más reciente que continúa a tratar este tema como influencia aún mayor para la nutrición y estilo de vida saludable que enfatiza más en el plan de tratamiento médico. Lineamientos dietéticos en los Estados Unidos es lo que soy más familiar. Indican que sí hay relación con la nutrición y la actividad física con las enfermedades crónicas, no solamente el diabetes. Sabemos que tener sobrepeso o obesidad puede aumentar drásticamente el riesgo de diabetes. ¿Cómo puede ser eso? El tejido adiposo adicional necesita oxígeno y nutrientes para continuar funcionando.
Esto causa muchos problemas con la capacidad de producir y utilizar insulina, según lo previsto, lo que causa que los niveles de glucosa permanezcan elevados. Entonces, la nutrición se puede usar como terapia a prevenir y tratar la diabetes. Hay algo que se llama terapia de nutrición médica, que se utiliza por dietistas como yo para ayudar a los diabéticos a controlar sus niveles de glucosa con la manera de educación, información y conteo de carbohidratos. Los carbohidratos son una fuente de combustible para la energía. Demasiado nos hace daño, elevando la glucosa. Hay algo que llamamos el conteo de carbohidratos para ayudarnos con esto. El conteo de carbohidratos ayuda a uno a limitar la cantidad de carbohidratos para que alcance el puente en que tiene bastante para suficiente energía, pero no demasiado para ver un aumento en glucosa. El cuerpo puede usar la insulina natural con esta cantidad de carbohidrato digerido. Es un ejemplo, conteo de carbohidratos, por ejemplo, depende de la persona, se apunta a una cierta cantidad de carbohidratos con cada comida. Vamos a decir, por ejemplo, uno se está limitando a 3 o 4 porciones de carbos. Pueden escoger una fruta, mitad plato de verdura y un poco de arroz. Yo puedo durar días explicando este tipo, pero esta es la idea. Sin embargo, hábitos saludables nos pueden ayudar a prevenir y controlar la diabetes. ¿Cuándo es mejor establecer estos hábitos? Cuando somos niños, ¿verdad? Existe mucha evidencia que muestra que la obesidad infantil, pasará a la obesidad adulta. Desafortunadamente, hay tendencias de datos reportados que muestran que el aumento en la obesidad infantil se encuentra en una pendiente, se está yendo para arriba. La Organización Mundial de la Salud informa que el año 2022 habrá más niños y adolescentes obesos que habrá bajo de peso en este mundo. Entonces, la nutrición infantil es un tema muy importante en la prevención de diabetes y enfermedades crónicas, especialmente en los Estados Unidos. Esto es un ejemplo de un esfuerzo de gobierno a educar al público sobre la nutrición infantil. Fíjense el plato en el medio. Allí enseña los 5 grupos de comidas. Como dietista pediátrica, yo uso este plato casi diario a enseñar con mis pacientes. Trabaja muy bien. Esto es otro que enseña las porciones de comida debería cambiar con la edad. El punto es no sobrealimentarse y trabajar para tener un peso saludable. Y formamos estos hábitos saludables desde niño, viviendo saludable como adulto sea un poco más fácil. Esto es un ejemplo de lo que llamamos My Plate aquí en los Estados Unidos. Se parece al plato de los niños, pero con porciones de adultos. La meta es seguir estos hábitos saludables a prevenir las enfermedades crónicas como diabetes. Y ahí está apuntado el hábito 1, 2, el 3 y el 4. Entonces, eso fue mucha información en unos 10 minutos, pero este es un tema popular en todo el mundo y sigue siendo una gran área de investigación. Aquí explica que, resumiendo, la evidencia que la nutrición infantil influencia la nutrición de adulto.
El sobrepeso y la obesidad, sabemos, también con la genética y el medio ambiente puede influir en el desarrollo del diabetes tipo 2. La mayoría de las personas pueden prevenir o retrasar este diagnóstico de diabetes si comen saludable y si viven un estilo de vida saludable, si van a hacer ejercicio así. También la terapia de nutrición médica es una práctica aquí en los Estados Unidos que usamos para ayudar a prevenir y a controlar diabetes, además de la medicación. Okay. So eso es todo. Entonces, muchas gracias por su tiempo y atención durante esta presentación. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? No. Gracias por tu presentación, Irene. Realmente ha sido muy interesante tu conferencia, pues nos muestra una vez más la necesidad de esfuerzos conjuntos globales en contra de la diabetes. Y sobre todo nos muestra evidencias que trabajando en determinantes proximales como el estilo de vida, podemos hacer muchos logros, y también con determinantes distales con política pública. Ya tú bien nos señalaste muchos programas que se están trabajando ustedes y que tienen bastantes recursos donde realmente ustedes han generado cambio. Bueno, entonces gracias por tu conferencia, y hasta ahora las preguntas al final las discutiremos cuando terminen todas las ponencias. Bueno, vamos a seguir con el siguiente ponente, que es la doctora Margarita Bernales. La doctora Margarita Bernales, representante de la Universidad del Desarrollo Santiago de Chile, es psicóloga clínica con énfasis adultos, es máster en Psicología de la Salud y tiene un doctorado en Salud Comunitaria de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Su ponencia se titula Medicina de estilo de vida, dieta y diabetes. Hola. Un segundo, Hola. estoy tratando de compartir la presentación. ¿Ahora se ve, entiendo? Sí. Perfecto. Hola. Hola a todos, bienvenidos a mi presentación. Yo les voy a hablar de la diabetes desde el modelo de sentido común de Leventhal. Yo soy psicóloga y acá en Chile tenemos un programa fuerte en psicología de la salud donde tratamos de entender cómo los pacientes representan su enfermedad y de esta forma cómo podemos intervenir para que sean más adherentes a los tratamientos. De esta manera me uno a la primera presentación en términos de que ya sabemos más o menos desde los profesionales de la salud cuál es la dieta ideal que debieran tener tanto los pacientes para prevenir la diabetes como para poder llevarla bien cuando ya la tienen presente. Pero muchas veces lo que no sabemos es cómo lograr esos cambios y lograr que los pacientes sean adherentes a los tratamientos que nosotros les sugerimos. Entonces lo que sabemos hasta ahora es que la diabetes es una enfermedad crónica. Hago énfasis en esto de la cronicidad, dado que muchas veces este aspecto cuesta que los pacientes lo entiendan. Tiene que ver con la incapacidad del cuerpo de usar eficazmente la insulina, tiene consecuencias directas en los estilos de vida de las personas, y por lo menos en la región latinoamericana y en Chile, donde yo vivo, es de alta prevalencia y hay alta morbilidad asociada a la diabetes. Las cifras ya la presentó la colega anterior, pero solo decir que con esta lámina quiero mostrar que es un tema de preocupación mundial. Acá en Chile también tenemos alta prevalencia, como les decía anteriormente, y nos preocupa cómo podemos ir logrando que los pacientes se adapten a su enfermedad y logren tener estilos de vida más saludables. De esta forma, estos estilos de vida más saludables, este tratamiento que les recomendamos a ellos, muchas veces tiene que ver con cambiar hábitos de alimentación, introducir ejercicio físico a su vida, en algunos casos medicación oral, en algunos casos incluso inclusión de la insulina. Y nuestra gran meta es lograr que los niveles de glicemia sean lo más cercanos posibles al rango normal. Entonces, una gran preocupación que tenemos los trabajadores de la salud es la adherencia al tratamiento. La falta de adherencia se da en todas las condiciones crónicas, pero en la diabetes se ha estudiado que hay al menos un 10% de incumplimiento primario.
¿ya? Y la efectividad del tratamiento está muy relacionada con que los pacientes logren ser adherentes. De esta manera, desde la psicología de la salud, nosotros nos hemos enfocado en estudiar cuáles son las creencias de los pacientes y cuáles son las motivaciones para poder lograr los cambios conductuales que nosotros queremos lograr. Entonces, en este sentido, cuando nos metemos en las creencias de los pacientes, un elemento que ha sido relevante en la literatura es el modelo de sentido común presentado por un autor llamado Leventhal. El modelo de sentido común ha sido utilizado en distintas enfermedades crónicas y tiene por objetivo comprender la percepción de enfermedad y tratamiento de los pacientes. Es decir, tratamos de entender cognitivamente cómo el paciente representa su condición de salud. Este modelo, también conocido como el modelo de autorregulación, nos dice que la mayoría de las conductas de los individuos tienen un propósito o un objetivo. Entonces, si logramos entender cuál es ese propósito o ese objetivo, podemos tratar de introducir algunos cambios conductuales. Gran parte de las actividades cotidianas en nuestras vidas están orientadas a resolver un problema y, por lo tanto, entender este proceso cognitivo nos puede llevar a los profesionales de la salud a ver dónde tenemos que trabajar para lograr la adherencia que queremos lograr en el caso de la diabetes. El modelo de Leventhal presenta 5 factores que son trascendentales. El primero de ellos es la identidad, que tiene que ver con la etiqueta que le otorgan los pacientes a aquello que les está ocurriendo, ¿ya? Muchas veces esta etiqueta puede concordar con la que le damos los trabajadores de la salud. O sea, el paciente puede etiquetar lo que le pasa como diabetes, al igual que lo estamos etiquetando nosotros. Pero en muchas ocasiones también se puede producir un desencuentro en cómo los pacientes identifican aquello que les está ocurriendo. También está el componente de la duración. Cómo los pacientes entienden que esto que les está ocurriendo va a ser agudo o va a ser crónico. ¿Cuánto dura esto que me está pasando? ¿Me voy a mejorar o no me voy a mejorar? ¿O esto va a ser para siempre o no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta enfermedad o de esta etiqueta que encontré? ¿A qué me puede llevar la diabetes? Entiendo que voy a tener, por ejemplo, algunas complicaciones asociadas a otros órganos en mi cuerpo, o dado que, por ejemplo, vi toda la vida que mi mamá tenía diabetes y nunca le pasó nada, puedo creer que las consecuencias no van a ser tan negativas. Así también los pacientes atribuyen causalidad a aquello que les está pasando, que esto puede tener que ver, por ejemplo, con una causalidad individual. Yo tuve una mala dieta previa, o no hice tanto ejercicio, era muy sedentario, lo que sea, o versus pensar que, por ejemplo, esto es de causa genética y que yo no podía hacer nada para evitarlo, dado que mis papás lo tenían. Y también está el factor del control, que quiere decir si yo me siento capaz de enfrentar y controlar esta enfermedad que me está ocurriendo. Entonces, este es el ejemplo del modelo completo de Leventhal, donde ustedes pueden ver que lo primero que ocurre es un estímulo situacional interno o externo. Recuerden que esto es para cualquier enfermedad, no solo para la diabetes. Entonces, por ejemplo, si usamos el ejemplo de un resfrío común, el estímulo situacional podría ser que empiezo a toser, me empiezo a sentir mal y hago una representación de peligro, donde busco una identidad, que esa identidad en el caso del resfrío podría ser una gripe, un tiempo percibido, que es el que voy a determinar de acuerdo a mis experiencias previas. Por ejemplo, puedo decir, va a demorar 2 o 3 días en resolverse. ¿Cuáles son las consecuencias que espero? Mira, me voy a sentir un poco más cansado, voy a estar más decaído, pero voy a poder seguir trabajando en lo que tengo que hacer. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, no sé, salí tarde en la noche, no me abrigué lo suficiente, o la causa que yo establezca de por qué me resfrié. Y el control. ¿Puedo hacer algo para controlar aquello que me está pasando? Mira, voy a tomar antigripales, me voy a acostar, voy a descansar, lo que sea. Luego viene un plan de acción, que es la forma en que yo voy a decidir afrontar esta situación, y luego de esto, que ya llevo a cabo el plan de acción, lo evalúo. Y esa evaluación me lleva a que el problema se resuelva o no, y este ciclo puede comenzar nuevamente. En el caso de la diabetes, este modelo ha sido bien interesante su aplicación, porque hemos visto que en revisiones sistemáticas que se han realizado, hay algunos componentes que se ven afectados, especialmente en los pacientes que tienen diabetes, y eso es lo que les voy a presentar ahora. Entonces, en resumen, la adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes es súper importante y es algo que los trabajadores de la salud tenemos que lograr. La adherencia al tratamiento puede estar condicionada al modelo de sentido común de Leventhal, que es lo que significa el MSC, modelo de sentido común. Y hay intervenciones que están basadas en el modelo de sentido común para mejorar la adherencia en este tipo de pacientes. Entonces, lo que podemos decir hasta ahora en términos de la adherencia a la diabetes es que la adherencia en general
es un desafío en cualquier adulto que posea el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Entonces lo que podemos ver es que hay un incumplimiento primario del 10% que ya les había hablado anteriormente, un abandono del tratamiento en forma temprana, que se atribuye a un 15% aproximadamente según la literatura, y adherencia deficiente con un 28%. La adherencia, lógicamente, se asocia con resultados favorables tanto en la diabetes como en cualquier otra patología. Entonces, el hecho de que los pacientes sean adherentes a la indicación médica, a la alimentación, al ejercicio físico, etcétera, tiene resultados muy positivos. Y la adherencia, lo que se ha visto en la literatura, en diabetes específicamente, está determinada por múltiples factores: edad, raza, costo de los medicamentos, acceso al sistema de salud y, por sobre todo, y en lo que me voy a enfocar, en la creencia de los pacientes. Desde el modelo de sentido común, lo que se ha visto es que algunos factores importantes son, por ejemplo, el tiempo, el que los pacientes realmente logren comprender que esta es una situación crónica de salud. Acá en Chile, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto en la atención clínica directa con los usuarios es que muchas veces a ellos les cuesta entender que esta es una condición con la que van a vivir para siempre. Entonces lo relacionan en muchas ocasiones a episodios agudos, en los que tienen un problema de salud. Por ejemplo, estoy teniendo problemas de visión, y asocio esta diabetes al problema de visión, no a esta situación crónica que me está afectando. Otra de las cosas otro de los factores que se ven afectados en los pacientes con diabetes, de lo que aparece en la literatura, son las consecuencias. ¿Cuán grave creen los pacientes que es esta condición de salud? Es decir, muchos de ellos pueden entender que esta situación es crónica, pero sentir que no es muy severa o no son susceptibles de consecuencias graves, ¿ya? Por lo tanto, no ven la urgencia del cambio en su estilo de vida, porque como les decía anteriormente, pueden haber visto a sus papás vivir con diabetes por muchos años y no les pasó nada grave. Entonces ellos no sienten que tienen que tener un cambio conductual tan inmediato. Esto, en términos del tiempo y las consecuencias, afectan la representación de amenaza que tienen los pacientes y por lo tanto afecta la adherencia al tratamiento. Entonces, el tiempo y las consecuencias se convierten en factores fundamentales para que nosotros, los trabajadores de la salud, podamos conversarlos y dialogar con los pacientes. Es fundamental que ellos entiendan que el tiempo es crónico. Cuando el paciente comprende la cronicidad de su enfermedad, esto predice una mejora en la adherencia. Y esta cronicidad tiene mucho que ver con que los pacientes aprendan a manejar su sintomatología, a medir su glucosa en la sangre, a ver cómo los alimentos en el fondo van interfiriendo en los marcadores fisiológicos que ellos tienen. Y en términos de las consecuencias, es importante trabajar en aquellos pacientes que creen que las consecuencias son mínimas, pero también es importante trabajar en aquellos pacientes que creen que las consecuencias son muy fatalistas o muy difíciles de manejar, porque esto también está relacionado a la baja adherencia. Entonces, ¿cuáles son algunas de las intervenciones reportadas en la literatura basadas en el modelo de sentido común para mejorar la adherencia en la diabetes? Lo que se ha visto es que las intervenciones basadas en el modelo de sentido común mejoran significativamente la adherencia, y algunas intervenciones exitosas incluyen múltiples técnicas, integración de distintos profesionales, trabajar en conjunto los psicólogos, con las enfermeras, con los nutricionistas, contacto repetido con los pacientes hasta que logren mejorar sus creencias cognitivas, e idealmente mantener un enfoque familiar, donde la mejora en el cambio de vida sea a nivel del grupo. Las conclusiones entonces que les quiero entregar hoy día es que la adherencia es un desafío importante en la diabetes, es algo que nos involucra a todos los trabajadores de la salud. Los constructos asociados al modelo de sentido común de tiempo y consecuencia son relevantes en términos del proceso cognitivo de todos los pacientes, y el modelo de sentido común se convierte entonces en un marco adecuado para intervenir en adherencia en diabetes en los pacientes, y es efectivo al involucrar distintos profesionales, distintas técnicas y con contactos repetidos en un enfoque familiar. Intervenir y además crear intervenciones e investigaciones que junten estos dos componentes, modelo de sentido común y diabetes, es algo que tenemos como desafío hoy en día, para, en el fondo, de alguna forma, intentar entender cada vez mejor cómo los pacientes van haciendo esta representación de enfermedad y cómo podemos ir mejorando cada vez más su adherencia. Les dejo las referencias de todos los papers revisados hasta ahora para que puedan buscar en detalle lo que les vaya interesando. Muchas gracias. Gracias por tu conferencia.
Realmente tu conferencia enriquece de manera interdisciplinaria la atención de los pacientes con diabetes, ya que abre el marco de comprensión de representaciones de la enfermedad de los pacientes, y esto casi no se maneja al momento de la atención en salud, y de hecho facilita el proceso de cuidado en la salud. Bueno, entonces las preguntas, como dijimos, pues las vamos a realizar al final de las ponencias. A continuación, el doctor Víctor Pedrero, representante de la Universidad del Desarrollo Santiago de Chile, enfermero, especialista en cardiología, con máster en medición y evaluación. Su conferencia se titula El estigma hacia la diabetes, un elemento poco explorado. Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan y ven bien la presentación. ¿Se ve bien? Dice gracias. Perfecto. ¿Ven la presentación? Debería tener el título que dice el estigma. Todavía no se ve. Ya. A ver, voy a tratar nuevamente. ¿Ahora sí? ¿Pueden ver bien la presentación? Sí, se está observando su presentación. Perfecto, ya. El tema del que les voy a hablar es el estigma hacia la diabetes. Este es un tema que se ha explorado más en otras enfermedades crónicas y poco en la diabetes, pero sí en algunas condiciones relacionadas, y sobre esto es lo que vamos a hablar hoy día. En general, ya sabemos de las dos presentaciones anteriores que la diabetes es una epidemia a nivel mundial y afecta a un gran número de personas. Y existe amplia evidencia sobre las terapias y los cambios conductuales que son necesarios para controlar y prevenir la enfermedad. Y en las últimas 2 décadas, siguiendo la presentación de Margarita, ha existido un interés creciente en aspectos psicosociales que están involucrados en esta enfermedad, como por ejemplo el estilo de vida, la calidad de vida, los modelos de representación de enfermedad y, más recientemente, el estigma y la discriminación hacia estos pacientes. Y lo que se ha visto, y lo que vamos a tratar de ver en la presentación, es que estas dos cosas, el estigma y discriminación, poseen efectos directos sobre la salud de los pacientes con diabetes, pero también algunos efectos indirectos, y todos son muy poco deseados. Vamos a ver 3 cosas, algunos aspectos teóricos de los procesos de estigma y discriminación en salud, la relación entre estas dos cosas y la diabetes y sus condiciones relacionadas y los resultados en salud, y vamos a ver al finalizar la presentación, muy brevemente, algunas intervenciones para reducir el estigma y la discriminación hacia este grupo. Entonces vamos con el primer punto, aspectos generales del estigma y la discriminación. Esta es una de las definiciones clásicas de estigma, y el estigma es un atributo que desacredita a una persona, es decir, es una característica social que posee un grupo de personas que tiene una connotación extremadamente negativa. Los primeros estudios de estigma son en pacientes con VIH, pero más recientemente en otras enfermedades como por ejemplo la obesidad y la diabetes. Y lo importante de esto es que el que una característica sea socialmente negativa depende del contexto social, y por lo tanto diferentes países pueden tener diferentes construcciones de la discriminación y la estigmatización hacia diferentes grupos. En general, el estigma, esta desacreditación del otro, poco la lógica de decir, por ejemplo, tenemos un nivel estructural donde uno puede tener normas, leyes o políticas institucionales que incentivan el estigma hacia ciertos grupos. Por ejemplo, si usted tiene un paciente, usted sabe que en su consulta médica existen pacientes obesos que van a venir a atenderse con usted, sería parte del estigma estructural no tener las condiciones para poder recibirlos, o, por ejemplo, no tener buena infraestructura, que la camilla no sea del tamaño adecuado, o que la silla en la cual se van a sentar no sea adecuada para su peso. Eso genera un estigma, eso es parte del estigma estructural, pero también hay leyes, normas que pueden condicionar el acceso a salud, por ejemplo, de ciertos grupos. Hay un nivel interpersonal que es la discriminación, probablemente como la conocemos más comúnmente, que es la que se da en la relación con una otra persona, es decir, cuando el proveedor de salud tiene comportamientos discriminatorios hacia
los pacientes, por ejemplo, en este caso los pacientes con diabetes. Y finalmente el contenido está el nivel intrapersonal, que es lo que le pasa a la persona que vive con la enfermedad. Cuando, como dijimos delante, el estigma es una construcción social. Cuando uno asocia, por ejemplo, condiciones como la obesidad a características negativas, es decir, que son más flojos, que son personas que son incapaces de adherir a los tratamientos, o que no pueden, o que tienen poca fuerza de voluntad, las personas pueden hacer propias esas características y eso va en desmedro de su salud mental. Y además puede generar otras condiciones como por ejemplo la culpabilidad de tener la enfermedad o el sentirse avergonzado de tener una determinada condición. Más adelante vamos a hablar un poquitito de eso. En esta presentación nos vamos a detener básicamente en el estigma interpersonal. El estigma interpersonal se produce en 5 etapas sucesivas. Primero, etiquetamos al paciente, es decir, el paciente pasa de tener diabetes a ser diabético. Y cuando le damos la etiqueta, le conferimos también los aspectos negativos que asociamos a esa categoría. Esa etiqueta, al asociarse con estos aspectos negativos, pasamos a la segunda etapa que tiene que ver con el estereotipo. El estereotipo en general son creencias simplificadas, usualmente erróneas y negativas sobre un grupo de la población. Es decir, en la primera etapa tenemos al paciente que pasa de tener diabetes a ser diabético, y en la segunda etapa asociamos la diabetes hacia comportamiento o actitudes negativas, hacia características negativas, que pueden ser, por ejemplo, que son típicamente no adherentes a su tratamiento. Después los consideramos como personas distintas, es decir, los diabéticos, las personas que tienen diabetes, son distintos de los prestadores de salud. Después los podemos asociar a una emocionalidad negativa, es decir, al proveedor de salud le podría o no gustar o tener cierta afinidad por los pacientes diabéticos o rechazo. Y finalmente, cuando ese rechazo se transforma en comportamientos, pasamos a la discriminación. En el caso de la diabetes, la etiqueta puede ser, por ejemplo, los comportamientos observados para manejar la enfermedad. Uno puede proveer del uso de la insulina, el uso de medicamentos o de características físicas asociadas a la enfermedad, como la obesidad. El estereotipo es cuando asociamos la característica física, por ejemplo, como la obesidad, a una característica negativa, es decir, son personas que poseen poca fuerza de voluntad o que no van a adherir al tratamiento. Y finalmente, después los separamos, ellos son, nosotros no, es decir, ellos son diabéticos, nosotros no. Podemos tener actitudes negativas que se han documentado particularmente para condiciones como la obesidad, y finalmente la presencia de discriminación debido a la condición. Y esta discriminación puede ser real, es decir, puede existir una discriminación objetiva, o puede ser que el paciente sienta que está siendo discriminado por alguna característica personal. Ahora, ¿cuál es la magnitud del problema en población con diabetes? Este estudio reciente, en una muestra muy grande de más de 5.000 pacientes con diabetes, y les preguntaron si ellos se sentían estigmatizados o no respecto de su condición. El 52% de la población se siente estigmatizada debido a su condición. Y esto aumenta conforme la terapia avanza, es decir, aquellos que no utilizan insulina se sienten un poquito menos estigmatizados que aquellos que usan insulina o aquellos que usan bomba o de otros dispositivos para controlar su glicemia. Ahora, cuando a ese grupo de pacientes le preguntamos en qué aspectos de su vida ve afectado, siente que están afectados por el estigma, él dice que la mayoría de los pacientes, entre un 20 y un 30%, dicen que el estigma afecta el manejo de su enfermedad, sus relaciones sociales y su bienestar emocional. 3 aspectos muy relevantes cuando queremos que los pacientes adhieran al tratamiento, y también responsables de muchas de las consecuencias negativas de la estigmatización. Ahora, ¿cómo reaccionan los pacientes con diabetes al estigma? En general, tienen temor a ser rechazados, a ser tratados de forma diferente, a perder relaciones sociales, por ejemplo, por el uso de insulina. Tienen sentimientos de incapacidad y culpa por la enfermedad que tienen. A esto hay estudios en los cuales los trabajadores de salud no contribuimos cuando hacemos sentir al paciente culpable por lo que tiene. Tienen vergüenza al tener que rechazar, por ejemplo, comidas poco saludables en reuniones sociales, temor a ser etiquetado por ser usuario de drogas, al inyectarse en lugares públicos, o de ser un alcohólico en el episodio de hipoglicemia, y además se han documentado menos oportunidades laborales para estos pacientes. Es decir, el estigma es tan grave como la enfermedad en sí misma.
Ahora, ¿cuáles son los efectos del estigma en los resultados en salud? Este modelo ilustra un poco el panorama general. Primero uno tiene el estigma estructural y los estereotipos sociales, es decir, lo que creemos respecto de los pacientes con diabetes o con obesidad. Y estos estereotipos sociales afectan a los prestadores de salud y también a los usuarios. En la medida que el usuario es consciente de que su condición de salud tiene cierta caracterización negativa en la sociedad, percibe o está más proclive a percibir estigma y discriminación. Y esta percepción de estigma y discriminación puede ser incluso aparente. Son pacientes que están hipervigilantes y cualquier cosa que les parezca extraña puede ser atribuido a que se les está discriminando por su condición. Y esto lleva a reacciones emocionales negativas y estrés, que son las responsables de mayor reactividad fisiológica y modificación de los niveles de glicemia, menor autorregulación. Esto explica, por ejemplo, como se los voy a mostrar más adelante, el efecto paradójico que tiene el estigma sobre la obesidad. Pacientes obesos, altamente estigmatizados, en vez de disminuir su peso corporal, lo aumentan y aumentan la ingesta calórica. Peor salud mental. Pero además, el prestador de salud también está influido por estos estereotipos sociales y puede entregar cuidados deficientes fundamentalmente derivados de sus actitudes hacia estos pacientes. Y las actitudes no son siempre conscientes, hay actitudes que son automáticas. Cuando en general hay algo que nos molesta, no es necesario que lo digamos, lo podemos manifestar de otras formas. Y eso genera entrega de cuidados deficientes. ¿Cuáles son las consecuencias? La percepción del estigma guía al usuario a ocultar su condición, y el ocultarla le genera muchísima ansiedad. Muchos de estos comportamientos llevan a que discontinúen sus tratamientos dietéticos o farmacológicos, tienen baja adherencia a la dieta y aumento de la ingesta calórica, baja adherencia al ejercicio, sobre todo si hay que hacerlo en público, baja asistencia a controles médicos debido al temor de sentirse juzgado durante la consulta médica. Incluso se ha documentado que manipulan sus registros personales, como los diarios de control de glicemia, y tienen peores niveles de hemoglobina glicosilada y peor control metabólico. Les voy a mostrar un ejemplo, cómo sucede con el efecto que tiene el estigma en el control del peso corporal. Se ha documentado en extenso la presencia de estereotipos negativos en personas con sobrepeso y obesidad, una condición muy, muy relacionada con la diabetes. Y en general, por ejemplo, en este estudio, 70% de las personas que contestaron piensan que son personas flojas, 33% que son glotones, 23% que son poco inteligentes, 16% que son personas faltas de higiene. Otros piensan que tienen poca fuerza de voluntad, que son poco atractivos y que tienen poco control emocional. Y estas creencias respecto del grupo de pacientes con obesidad, por ejemplo, influyen en la forma en que también los prestadores de salud tratamos con ellos. Este es un estudio experimental donde mostramos que en general los pacientes que se percibían como más gordos que la media, es decir, pacientes que tenían la percepción de tener sobrepeso, básicamente, tenían menos sensación, o sea, se sentían menos capaces de controlar sus hábitos alimenticios. Y la autoeficacia ha sido relacionada en extenso con mejoría, con la adherencia a los tratamientos. Este es otro estudio donde le muestra que la discriminación interpersonal aumenta o se relaciona positivamente con la internalización del estigma hacia el sobrepeso, y eso a su vez se relaciona con malos hábitos alimenticios o incluso patológicos, como el comer emocional, la bulimia, pero también la falta de satisfacción con el propio cuerpo y el aumento de la frecuencia de ingesta calórica excesiva. Por lo tanto, la forma en que el estigma perpetúa la obesidad, por ejemplo, tiene efectos directos en el cambio de comportamiento, es decir, el estigma afecta negativamente los comportamientos saludables, son personas que hacen menos ejercicio y adhieren menos a la dieta. También tiene efectos indirectos derivados del estrés psicológico y a través del cambio de relaciones sociales. Personas más estigmatizadas son personas que tienen más aislamiento social y menor apoyo, por lo tanto, y eso conduce también a aumento de peso y menor motivación para perderlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sabemos de las actitudes de los profesionales de salud? Existen muchas evidencias sobre las actitudes de población en general, sin embargo, sobre las actitudes de profesionales de salud hacia este tipo de pacientes con obesidad o con diabetes, existe un poco menos.
particularmente con diabetes existe bastante menos, pero en general lo que se ha visto es que los trabajadores de salud tienen los mismos estereotipos negativos que la población en general, por ejemplo, hacia pacientes con obesidad. Médicos, enfermeras y estudiantes de carreras afines muestran actitudes implícitas y explícitas, es decir, automáticas y no automáticas negativas hacia estos grupos. Y esto se traduce en un cuidado menos óptimo. En estudio ha mostrado que solo el 18% de los médicos discute aspectos ligados al sobrepeso con pacientes obesos. Y eso está directamente vinculado con las actitudes que tienen hacia estos grupos. Ahora, ¿cómo uno puede combatir el estigma? Tal como conté al principio, el estigma puede estar en estos 3 niveles, y en cada nivel existen estrategias distintas. El nivel estructural, evidentemente, las estrategias van en el cambio de las políticas institucionales, pero también en la imagen que entregan los medios de comunicación. Cuando se ha pensado, y existen algunos artículos que han postulado que si uno aumentara el estigma social, por ejemplo, hacia ciertas condiciones, los pacientes que las poseen se verían motivados a caer en hábitos de estilo de vida saludable, por ejemplo, para dejar de ser obesos o tener mejor control de su enfermedad. Sin embargo, la evidencia muestra que sucede todo lo contrario. Por lo tanto, hay que hacer una difusión social un poco más positiva respecto de esta situación. A nivel interpersonal, hay programas de entrenamiento, donde uno puede trabajar con los trabajadores de salud y también implementar mayores estrategias centradas en los pacientes, aspectos de competencia cultural. Y a nivel intrapersonal, es decir, a nivel del paciente, los grupos de apoyo y las estrategias que tienen que ver con el empoderamiento respecto de su propia enfermedad. Y eso evita, y también trabajar sobre la culpa y la vergüenza. Cuando el paciente se siente culpable por lo que tiene o avergonzado por la condición de salud que posee, tiene efectos negativos en su salud. En general, el paciente que se siente avergonzado evita cualquier situación en la que sienta que potencialmente puede ser discriminado, y si él siente que esto puede suceder en el setting de salud, es decir, en el contacto con el prestador, no va a asistir a sus controles periódicos, por ejemplo. En conclusión, 3 puntos. Los procesos de estigma y discriminación en salud son cada vez más relevantes. Existen diferentes perspectivas teóricas, pero en general uno los puede situar en los 3 niveles que les mencioné: estructural, interpersonal e individual. Una parte de los importantes de los pacientes con diabetes se siente estigmatizado o discriminado, pero la investigación en diabetes específicamente es escasa. Más bien existen algunos estudios cualitativos respecto a este tema y muy pocos estudios cuantitativos. El estigma y discriminación percibido tiene consecuencias negativas para los pacientes, como por ejemplo menor adherencia a los tratamientos, menor uso y acceso a servicios de salud, empeoramiento del curso de la enfermedad y peores resultados de salud mental. Y se han estudiado diferentes estrategias para poder enfrentar estas situaciones, pero no basta con enfrentarlas solo con los prestadores de salud y con los pacientes, sino que hay algunas que requieren un enfoque un poco más estructural. Estas son las referencias revisadas en la presentación y muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Víctor Pedrero por su excelente presentación. La verdad nos motiva a cambiar los paradigmas de esas investigaciones cuantitativas que necesitan un complemento total con investigaciones cualitativas en este campo para mejorar los procesos de atención en salud. Realmente, cuando él habla de los distintos niveles, ¿verdad? El nivel interpersonal, intrapersonal, estructural, eso es una realidad que todos estamos viviendo, porque por lo menos aquí en Colombia hasta los obesos se sienten estigmatizados cuando van en un bus transporte, porque no pueden pasar el torniquete. Entonces todo el mundo lo queda bien. Entonces fíjense que el estigma, eso también estaría desde el punto de vista estructural, y las políticas son bastante deficientes. Es más, lo ignoran totalmente. Son algo como que no nos interesa. Entonces, gracias por tu presentación. Realmente sé que nos aporta a todos y nos motiva para cambiar los paradigmas y también hacer nuevas investigaciones con estos modelos tan importantes y que casan completamente bien con todas estas disciplinas, con la comunicación también, que busca siempre estar trabajando y promoviendo nuevos enfoques de salud para mejorar esa calidad de vida de los pacientes. Bueno, a continuación se abren las preguntas. Si van a liberar los micrófonos, es lo que tengo entendido. Y se les pide trabajar un poco la parte del volumen. Avanzamos. Vamos a ver si eso tiene
Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano de manera virtual o desde su pantalla o escribir y les podemos activar el audio. Nos gustaría que nos dijeran su nombre, el país desde el que nos escuchan y la pregunta. La idea es que escriban en el mensaje. Aquí hay uno de... ¿Me quieres hacer tú? Bueno, había una pregunta en el chat. Dice, ¿cuál es la alteración de la percepción debido a las alteraciones moleculares por trastornos en los niveles de neurotransmisores en diabéticos? No sé si no sé a quién iba dirigida. Voy a activar los micrófonos de los ponentes. Si no hay ninguna otra pregunta. Muy bien, hay una pregunta, dos preguntas en el chat. La primera para Irene, que nos dice, ¿cómo sus pacientes son convencidos para cambiar sus hábitos y en cuánto tiempo has podido ver que los cambian y si recaen? ¿Has visto si retoman lo saludable? Okay. Buenas noches. Muy buena pregunta. ¿Cómo convencer a un paciente a hacer cambios con sus hábitos? Es muy difícil. Tiene que usar mucha motivación uno, como yo, pero también todo depende en el paciente. Entonces, si es un paciente muy motivado, pueden ser cambios con sus hábitos muy pronto, entre unas semanas o unos meses. Así otros no tienen tanto motivación y no están listos para hacer estos cambios, puede durar más tiempo. Pero en unos 4 años ya trabajando en este field, sí he visto muchos cambios que pueden ser estos pacientes y resultados saludables, mejorando sus niveles del azúcar, esa glucosa, el examen que se llama A1C. Sí trabaja, lo he visto, pero todo depende en ese paciente y la motivación que ellos tienen, teniendo como alguien ahí para apoyarlos cada vez que tienen pregunta y cada vez que entren en la clínica o lugar de donde les estoy dando consejos. Muchas gracias, Irene. La segunda pregunta decía, es para Margarita, ¿utilizan alguna escala, un test en tu manejo de pacientes para iniciar intervención? Sí, gracias por la pregunta. El modelo de Leventhal tiene varias escalas que se pueden aplicar y en el fondo adaptar al tema de la diabetes, y que yo diría que preferentemente se usan cuando uno quiere evaluar el modelo de sentido común en un grupo grande de pacientes. En la interacción en el 1-a-1, la verdad es que lo más conveniente es en el diálogo con el usuario empezar a ver cómo él representa su propia enfermedad e identificar específicamente estos factores controversiales que yo les decía respecto a cómo él entiende el timeline o este aspecto de que la condición es crónica versus aguda. Y también cuáles van a ser las consecuencias que posiblemente le va a acarrear la diabetes en términos de si cambia o no sus estilos de vida. Entonces, yo diría que lo más relevante para la utilización de este modelo es el diálogo con los pacientes. Gracias.
Una tercera pregunta para Víctor. Decía, Víctor, ¿qué enfoque recomiendas para combatir dicho estigma? Mira, lo que nosotros... Hay lugares donde es difícil combatir el estigma, sobre todo cuando hay mucho estigma estructural hacia las condiciones, pero en el día a día lo que nosotros hemos trabajado es tratar de combatir el estigma interpersonal, básicamente enfocándonos en que los profesionales, los prestadores de salud reconozcan que tienen ciertos prejuicios y ciertas actitudes negativas hacia los pacientes. Hay condiciones en las que el reconocimiento es más espontáneo. Por ejemplo, en la obesidad se ha visto que los trabajadores de salud en general no tienen ningún problema en decir que tienen actitudes negativas hacia las personas obesas, pero en otras situaciones, por ejemplo, cáncer, diabetes y otras situaciones, incluso aquellos pacientes que tienen algún componente racial en la interacción, es mucho más difícil reconocer que tienes ciertas actitudes negativas hacia esos otros grupos. Y el paciente con diabetes no solo tiene diabetes, sino que tiene un contexto social en el que vive y probablemente puede tener alguna de estas otras condiciones también. Entonces, el primer paso es ser consciente de que tiene actitudes negativas hacia estos grupos, lo cual ha sido un desafío para nosotros hasta el momento. Muchas gracias, Víctor. Voy a leer una pregunta más. Dice, buenas noches, les saludo desde Bogotá. Mi pregunta es para Irene. Quisiera saber si en su práctica profesional ha tenido pacientes usando el enfoque de la alimentación basada en plantas y si es así, ¿qué resultados ha podido observar en los niveles de glucosa sanguínea? Muchas gracias. Ok. No miré la pregunta, pero pienso que sí oí bien. Me preguntan que si en mi práctica he visto pacientes que usan, ¿qué? Alimentación basada en plantas y los resultados en los niveles de glucosa sanguínea. No, en mi práctica no he visto mucho de eso en la área de donde vivo, pero sí hay estudios investigando más en el qué efecto tiene esa práctica. Eso sí es una pregunta que yo quiero investigar un poquito más también, pero gracias por preguntándolo. Muy bien, vamos a dejar el audio con el doctor Johnny de la Cruz, quien es el presidente del ALMA, para que nos dé unas palabras finales. Gracias, Héctor, por esta oportunidad. Un saludo para todos los amigos de Latinoamérica y de otros países que se han conectado. En algún momento teníamos 49, 50 centros conectados. Y en primer lugar, quiero saludar también al doctor Miguel Pérez, lo estamos viendo. El doctor Miguel Pérez es el coordinador general de estos 3 webinars de la Universidad de Fresno. Y nuestro agradecimiento público en este momento porque el día de hoy estamos completando el tercer webinar con mucho éxito y satisfacción por el nivel, la calidad de cada uno de los webinars y de los conferencistas que nos acompañaron. El día de hoy tengo que también enfatizar nuestro agradecimiento a la doctora Luz Marina Alonso de Colombia, quien ha fungido como coordinadora el día de hoy de este webinar de manera maravillosa y fantástica, así que gracias también a la doctora Luz Marina, y por supuesto a nuestros 3 conferencistas del día de hoy, que nos han dado un enfoque integral realmente, relativamente diferente, novedoso, en relación a lo que significa, por un lado, Irene, con la presentación de la magnitud de la enfermedad de la diabetes, su efecto y cómo podemos, desde la parte de nutrición y actividad física, trabajar en ello, por supuesto. A Margarita, que nos presentó de manera realmente muy interesante también su conferencia y su presentación, así como Víctor, relacionados con temas básicamente de cambios conductuales y finalmente cómo estigmatizar o cómo se estigmatiza. En relación a lo que presentó finalmente Víctor, quiero resaltar 2 o 3 conceptos, ¿no?, que han sido mencionados y que me parece sumamente importante. En Chile, una prevalencia de 11.2, de diabetes, en Perú es aproximadamente 8%, y seguramente en Estados Unidos, Colombia, tendremos también cifras similares a estas y van en aumento.
Por otro lado, me llama la atención también cómo el nivel de estigmatización va en aumento de acuerdo al nivel de tratamiento farmacológico recibido, ¿sí? Y eso también es interesante mencionarlo, terminando que hay mayor estigmatización con el tema del tratamiento con bomba de infusión, por ejemplo, ¿no? De una manera proporcional, pasando por insulina, etcétera, etcétera. Y finalmente también resaltar el concepto de que muchos de estos pacientes con diabetes pueden tener discriminación inclusive laboral, personal o de oportunidades sociales, a familiares y de trabajo, lo cual nos abre la oportunidad. A mí me gustaría sugerir a los diferentes centros de Latinoamérica poder hacer un survey, un estudio de encuesta en 5, 8, 10 centros de Latinoamérica para ver cómo se está manejando este tema de la estigmatización, tanto desde el punto de vista de percepción del usuario, del paciente con diabetes, como también desde el punto de vista de los médicos y el equipo de salud que participa en este proceso, por supuesto, ¿no? Eso sería una idea que se puede tranquilamente trabajar, doctor Miguel, Víctor, Margarita y Irene, podemos trabajar esto, y por supuesto va a ser un gusto verlos a ustedes personalmente en el segundo Congreso Latinoamericano de Medicina de Estilo de Vida, que será en Lima, 6 y 7 de noviembre. Queremos compartir con todos los que nos están escuchando de los 48, 50 centros de Latinoamérica, que estaremos editando, publicando un suplemento especial de la revista de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, donde estos 3 webinars formarán parte del contenido de esta edición especial. Quizás para cerrar, un saludo a todos los amigos del Alma, gracias a los amigos de la Universidad de Montemorelos, Héctor, Jaciel, que siempre nos están apoyando, gracias por todo el soporte logístico, informático, para que esto sea una realidad. Y quizás me gustaría que el doctor Miguel haga un cierre con un saludo breve al respecto. Muchísimas gracias, Johnny. No esperaba la oportunidad, pero en realidad para nosotros desde la Universidad de Fresno ha sido un gran placer colaborar con la Alma en este trío de webinarios donde hemos explorado temas de extremada importancia para la salud, para los profesionales de la salud, los profesionales de salud pública. Y esperamos de que hayan sido muy buenos para todos los participantes. Les agradecemos y esperamos, como dijo el doctor Johnny anteriormente, verles en Lima en unos cuantos meses y poder compartir y continuar explorando estos temas. Si tienen ideas sobre webinarios para el futuro, déjenoslo saber y será un placer continuar organizando este tipo de eventos. Así que tengan todos y cada uno buenas noches. Gracias, buenas noches. Les dejamos información relevante. Les agradecemos por acudir a este webinar y les dejamos la liga para que ustedes puedan hacer la evaluación. Si usted no ha hecho las evaluaciones anteriores, no se preocupe, le podemos mandar las evaluaciones para que usted las haga. Si no se ha registrado y usted pudo acceder a este webinar sin registrarse, también está el registro para que lo haga y podamos tener sus datos de contacto. Si usted tiene alguna duda o desea obtener las primeras 2 evaluaciones, les dejamos el correo comunicaciones@lalma.co y los invitamos a visitar nuestra página web, lalma.co. Les recordamos que estos 3 webinars, las horas virtuales cuentan para la certificación. Es uno de los requisitos que se nos pide en la certificación. 30 horas en línea y 10 horas presenciales. Estos webinars cuentan como parte de esas 30 horas. De igual forma, les invitamos a que vean la página y llenen el curso gratuito que contribuye a las otras horas restantes. De igual forma, los invitamos a que visiten nuestra página web, nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en LinkedIn. Finalmente, los invitamos a que se inscriban a la certificación que se cierra el 15 de septiembre y los invitamos, si usted no se ha afiliado al Alma, que se afilie. No es un costo muy elevado, son $30 de la afiliación y si usted es alumno de alguna institución, solamente son $60 de la afiliación.
Pues es todo lo que les dejamos como información. Les estaremos mandando más a sus correos y pues muchas gracias por estar con nosotros en este tercer webinar.